Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de la hora que se escuche. Vamos a estar meditando en el libro de Isaías, capítulo 2, que habla de ese reinado del Señor. Dice así en la versión Reina Valera: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las naciones, sobre todas las encinas, de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas, en las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? ¿De qué es él estimado? El libro de Isaías es un libro extraordinario, maravilloso, que los estudiosos lo han dividido en tres partes, ¿no? En la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 39, que es el libro que se llama como Proto-Isaías, así se lo denomina por los estudiosos. Después se encuentra una segunda sección que va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, que es el Deutero Isaías o segundo Isaías, que es el libro de las consolaciones, que habla de las consolaciones. Y después una tercera parte que va del capítulo 56 al 66, que se lo llama Trito Isaías o Tercer Isaías. Lo que se ha podido ver entre los estudiosos del texto hebreo, de la literatura, es que este libro, si bien muchas secciones del libro pudieron haber sido escritas por discípulos de la escuela de Isaías, generalmente los profetas tenían, sus seguidores tenían una escuela de profetas, nosotros vamos a ver que la unidad literaria entre estas tres partes es asombrosa, y es lo que ha asombrado también a los estudiosos, la unidad literaria entre estas tres secciones del libro de Isaías, que no se escribieron indudablemente ni en 5 ni en 10 años, ¿verdad? Sino en mucho más tiempo. Ahora, Isaías, cuando uno lee Isaías, es un profeta que está vinculado con la corte, de alguna manera. Él tiene acceso al rey, lo vamos a ver interactuando con el rey varias veces, en varias ocasiones.
tiene un acceso bastante franqueado, digamos, al rey, de manera que es un de los profetas de cortesanos, que se llama los profetas de la corte. Es un hombre que conoce de política internacional, porque él sabe los sucesos y los eventos que están ocasionando y ocurriendo en torno a Israel, en las potencias en ese momento, y él tenía buen futuro para la política internacional, pero Dios lo llamó, Dios lo llamó. Y en este capítulo 2, que habla del reinado del Mesías, nosotros más adelante en el capítulo 6, que no es el capítulo de ahora, vamos a ver la vocación de Isaías, cómo Dios lo llama a este hombre, ese encuentro que él tiene con Dios y transforma su vida, y es enviado a traer a la nación mensajes de juicio, mensajes mensajes que no son mensajes, podemos decir, muy, ¿cómo podríamos decir? Políticamente correcto, porque va a meter el dedo en la llaga. Mensajes también, después serán mensajes de consolación, mensajes de aliento, pero también mensajes de juicio de parte de Dios, recriminando al pueblo los pecados. Es algo que se repite cuando uno lee Isaías, cuando uno lee Jeremías, el continuo amor de Dios, el continuo amor de Dios y la manera en que le paga el pueblo y la infidelidad del pueblo, la idolatría del pueblo, es algo que se recalca. Y comienza así este capítulo 2, ¿no? Dice, un mensaje acerca de Judá y Jerusalén. Hay esperanza, pero ya hay temor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Lo que vio Isaías le fue revelado en algún tipo de visión, por eso fue algo que vio. Y esta profecía que va a empezar a hablar acá en el capítulo 2 va a continuar hasta el capítulo 4, ¿verdad? Y está dirigido al reino del sur de Judá y a la capital, Jerusalén, ¿verdad? Ese Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3, se repite llamativamente en Miqueas capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 al 3, se repite esa misma porción de Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3. O sea, no olvidemos que Isaías y Miqueas fueron profetas contemporáneos, seguramente hay algo escrito, se van escribiendo los discípulos mismos de la escuela de Isaías o de la escuela de Miqueas, van escribiendo algunas de esas palabras que están escuchando del profeta. Hay veces que Dios le dice, pon por escrito estas palabras a algunos de los profetas, y no necesariamente a veces es el profeta, sino discípulos que van siguiendo al profeta. Y una de las características que tienen estos profetas, como Isaías, como Miqueas, como Amós, como Oseas, son los profetas del siglo VIII. Su ministerio ocurre en el siglo VIII, o sea, desde el 701 a.C. al 800 a.C. O del 800 al 701, sería el orden. Son profetas que hacen una crítica demoledora de la sociedad, demuelen toda la sociedad. Van a denunciar la injusticia social, van a denunciar aquello que está mal, el latifundismo, por ejemplo, Isaías va a denunciar los latifundios, aquellos que son grandes propietarios de tierra, por la dinámica económica que se daba en ese momento, donde había poderosos que cada vez compraban más tierras, y el pobre campesino se veía reducido a una economía de supervivencia y tenía que hacer préstamo y cada vez quedaba más endeudado. O sea, que la tónica del siglo VIII de estos profetas como Isaías, como Miqueas, como Amós, son profetas que denuncian esta injusticia social y los pecados del pueblo. Y de entre todas estas denuncias que nosotros vamos a ver mucha injusticia que acontece en el propio pueblo de Dios. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mire esta promesa, ¿no? Vean esta promesa. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, esta es una promesa
En el contexto, el término lo postrero se refiere al tiempo del Mesías, ¿no? Cuando ese Mesías que empiece a tomar un rostro determinado, que empieza a esbozarse la figura de ese Mesías. Recordemos que la figura del Mesías es una figura que se va dibujando a lo largo de los siglos y se le van atribuyendo determinadas características. Para algunos tenía algunas características, para otros tenía otras. Los escribas esperaban un tipo de Mesías, los fariseos esperaban un tipo de Mesías, los saduceos esperaban otro tipo de Mesías, los esenios esperaban una especie de dos Mesías, pero la figura del Mesías se va a medida que va llegando, digamos, que van pasando los siglos y va llegando el momento del nacimiento de Jesucristo. Es una figura que va tomando determinadas características en cuanto a cómo va a ser su manera de hablar, cómo va a ser su manera de ejercer esa misión tan particular. Y no olvidemos que en el libro de Isaías tenemos los cantos del siervo sufriente, ¿no? Que bien son los cantos del Mesías. ¿Quién es ese personaje enigmático del siervo sufriente? Para algunos es el Mesías, para algunos es otro personaje, ¿verdad? Más allá de las discusiones técnicas o que podamos hacer exegéticas sobre esos pasajes, es una figura que va tomando determinadas características. Bueno, en el tiempo que venga ese Mesías, ese personaje, para nosotros es Jesucristo. Fue el Mesías que Dios envió, ¿verdad? Bueno, sobre ese tiempo, cuando esté el reinado del Mesías, cuando reine sobre la tierra el Mesías, habrá unas características extraordinarias. En primer lugar, del monte Sión, como dice, va a salir la ley y la enseñanza, los pueblos vendrán a ese Mesías, ¿verdad? Esto habla del tiempo donde muchos hablan del reinado milenial, ¿verdad? De esos 1000 años de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Donde hay muchos pasajes que hablan del reinado de 1000 años. Después podremos discutir, escatología no es el término ahora, si es literal esos 1000 años, si son figurados, bueno, diversas posiciones, pero habrá un tiempo donde Jesucristo va a establecer un reino sobre esta tierra y se terminarán las injusticias. Indudablemente se terminarán las injusticias, los acomodos, todas las cosas sucias que envuelve a veces la política de los hombres, pero que se da diferente en el reinado del Mesías. Dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, ¿verdad? Durante el reinado milenial del Mesías, ¿verdad? Ese lugar, Sion, será un lugar especial en toda la tierra, donde correrán todas las naciones, ¿verdad? Ahí él establecerá su capital del gobierno. Y dice, venid y subamos al monte de Jehová, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. De manera que durante este reinado del milenio, los ciudadanos de la tierra reconocerán y se someterán a ese señorío de Jesús. Un tiempo de justicia impuesta y perfectamente administrada en esta tierra. Imagínese un gobierno no humano, porque los gobiernos humanos, si hay algo que se caracterizan, es por las corrupciones, por más buenas intenciones que tengan. Ustedes saben que la política lleva acuerdos, sabemos que entre los políticos no hay amigos, hay solamente aliados, y los aliados son transitorios. Bueno, la política, no solamente basta con ver la política a nivel nacional, y ni hablar de la política a nivel mundial, de acuerdos, de traiciones, de alianzas, de personas que se odiaban, pero acá es diferente, ¿verdad? Porque será un reino de justicia impartido por Jesucristo, donde se va a administrar perfectamente esa justicia, ¿verdad? Un reino maravilloso. Después, aparte de ser ese reinado, un reinado donde Sion será la cabeza de todos los montes, donde vendrán todos a buscar a ese lugar la presencia para que Dios les enseñe el camino, será un reinado de paz. Todos queremos que haya justicia y paz, pero la verdadera justicia y la verdadera paz se establecerán en el reinado del Mesías, en el reinado milenial del Mesías.
Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Miren este versículo que se encuentra en la ONU, ¿no? Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El reinado pacífico del Mesías será un tiempo de paz, un tiempo de paz. Imagínese un tiempo donde desaparezcan los ejércitos, los misiles, las bombas, las granadas, y donde las rejas, en ese momento, las espadas era lo que se utilizaba para la guerra, lanzas, ¿no? Podríamos decir los misiles, hoy día aplicarlo a nuestro tiempo, no habrá misiles, tanques, aviones de guerra, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá más guerra, no habrá conflicto entre naciones e individuos, porque serán resueltos justa y decisivamente por ese reinado del Mesías. Es maravilloso ese reinado de paz que se promete, ese reinado de justicia. Y no es una utopía, no es una utopía, como aquellas obras famosas de utopías que se concebían, ¿verdad? Hace algunos siglos se escribían obras utópicas acerca de un mundo donde habría paz o donde la tecnología haría tales cosas. No es algo utópico, algo irrealizable. Es algo que va a acontecer y lo promete el Señor, ¿verdad? Ese reinado del Mesías es palabra de Dios y promesa de Dios que un día el Mesías, Jesucristo, va a reinar sobre esta tierra y va a reinar con justicia, administrar justicia y con paz, y con paz. Y va a juzgar a los pueblos. Después dice, no alzará la nación, bueno, no se adiestrarán más para la guerra. No es la paz de la rendición, ¿no? Esta es la paz que viene de la justicia impuesta. No es la paz porque se perdió la guerra. Generalmente cuando una nación gana a la otra, arrasa con la otra, hay paz, dice. No, pero esta es la paz que es fruto de la justicia que va a imponer el Mesías, no de alguien que es derrotado en la guerra. No habrá más necesidad de tener armas, ¿verdad? Pero no habrá más guerra porque habrá un nuevo gobierno sobre esta tierra, y ese es el gobierno del Mesías, que no le convendrá, que no como los gobiernos humanos que muchas veces les conviene que haya guerra. Ustedes saben que la industria bélica es la industria número uno, la venta de armas, ¿no? La guerra es un negocio, indudablemente, y hay gente que gana de ese negocio, y hay gente que le conviene que haya guerras, ¿verdad? Entonces, dice el Salmo 2.9 que el Mesías los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará, ¿verdad? Va a establecer su gobierno con firmeza, con justicia, y por eso no habrá necesidad de guerra y habrá paz. Anhelamos indudablemente el día donde no haya necesidad de un presupuesto militar, cuando el dinero, nosotros anhelaríamos que ese dinero se destinara a escuelas, a parques, a la salud, pero solamente será posible esa paz cuando reine el Mesías, ¿verdad? Los hombres indudablemente anhelan la paz. ¿Quién no quiere paz? Si tomamos una persona que va por la calle y le preguntamos, ¿usted quiere la paz? Sí, yo quiero la paz, quiero que haya justicia. Pero no reconocen que muchas veces hay esfuerzos que son infructuosos, ¿no? Son esfuerzos del hombre para conseguir la paz y muchas veces son infructuosos, ¿no? Solo cuando la palabra del Señor, como dice acá, salga de Jerusalén, cuando Él reine sobre las naciones, vendrá la paz duradera. No la paz momentánea, ni la paz que antecede a la tormenta, la paz verdadera. ¿Cuántos entregaron su vida para tratar de establecer la paz? Muy bien, excelente. ¿Cuántos trabajaron en pos de la paz? Excelente. Hay muchos personajes. Uno puede decir Mandela, otro puede decir Mahatma Gandhi. Trataron de establecer, de generar un tipo de paz, de luchar por la paz, ¿verdad? Pero fue algo efímero, fue algo momentáneo que duró mientras ellos estaban vivos o generó un pequeño movimiento, pero la paz realmente no es algo duradero hoy en el mundo de hoy. Solo cuando la palabra salga de Jerusalén y cuando el reine Jesucristo sobre esta tierra,
habrá auténtica paz, paz duradera, que es lo que anhelamos. Después de hablar de las características de este reino de justicia, de este reinado de paz que tiene que traer consuelo y esperanza a nuestros corazones, hay una amenaza de juicio venidero, una súplica para caminar a la luz de Jehová. Dice, venid, oh casa de Jacob, ahora está hablando de la casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová, una invitación. Después de pintar esa imagen de la gloria del reinado del Mesías, lo que hace Isaías es desafiar a la casa de Jacob a vivir en ese reinado, pero ahora mismo. O sea, vamos a vivir ese reinado ahora mismo, ¿no? Pero no está, pero vamos a vivir en ese reinado, en esa justicia y en esa paz, aunque no se haya manifestado plenamente ese reinado literalmente. Y es una invitación también a nosotros a vivir en esa justicia y vivir en esa paz que solo Dios puede dar a nuestros corazones, y que si bien va a haber un día donde se manifestará completamente a nivel mundial, a escala mundial, nos llama a vivirla de manera personal y en todas nuestras relaciones. Caminaremos a la luz de Jehová, le dice el profeta. Puede que falte muchos años para el final, para el reinado final del Mesías, pero Jesús reina en nuestra vida. Jesús reina en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestros corazones ahora mismo. Lo que no tenemos que esperar esa justicia impuesta necesariamente cuando venga ese Mesías para tener la bendición de la justicia y la paz, y para entregar esa bendición de la paz a aquel que no conoce a Jesucristo, o generar paz en el medio donde nosotros estamos, ¿verdad? Porque Él reina en nuestra vida. Bienaventurados, dice, los pacificadores, dice en el Sermón del Monte, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores, o los que trabajan en pos de la paz. Los que procuran la justicia también son bienaventurados. De manera que no solamente me tengo que conformar con algo escatológico que va a venir y esperarlo de brazos cruzados, sino que de cierta manera yo tengo que empezar a vivir esa paz y esa justicia y ser como el anticipo de eso, manifestándola en mi vida, manifestándola en mi vida. Hay algunas versiones que no traducen el reino de Dios se ha acercado, y a mí no me gusta mucho ese término, sino el reinado de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios hace referencia más a un asunto político humano. El reinado de Dios es algo que se extiende a todo el mundo y a todos los corazones, a todas las esferas. Por eso algunos prefieren traducir en vez de reino de Dios, el reinado de Dios, porque habla de algo universal. Reino es algo más como local, más geográfico, ¿verdad? Y a mí me gusta esa terminología, el reinado de Dios. Y les dice el profeta, caminaremos a la luz de Jehová. Significa disfrutar de esas bendiciones del Mesías ahora mismo, ¿verdad? A la luz, no a la oscuridad. Entonces también es, ¿cómo se puede comparar la luz de Jehová? ¿Cómo se puede comparar con la luz de Jehová? O sea, es la oscuridad, es esa luz que disipa toda oscuridad, cosas que están mal en nuestras vidas. Entonces, había muchas cosas mal en medio del pueblo y el profeta los invita a caminar a la luz de Jehová para disipar, o sea, para que ese reinado también pueda manifestarse. Se va a manifestar, indudablemente, pero para nosotros será un anticipo de ese reinado. No puede haber oscuridad espiritual, no puede haber infidelidades, que en aquel pueblo que quiere y que tiene que vivir a la luz de Jehová para reflejar, o sea, para anticipar ese reino que se viene. Entonces es la invitación. Ahora, lo invita, primero anuncia las características del reinado del Señor, ¿no? De Jesucristo, un reino de justicia, un reino de verdadera paz, algo que ningún ser humano puede garantizar, ¿no? Ni con todas las armas, ni con todo el poderío mundial. Miren, generalmente ustedes ven que hay un bloque potente en el mundo, hay un gobierno que tiene un poderío impresionante, como Estados Unidos. Sin embargo, aún con todas las armas, no puede garantizar la paz cuando hay guerras que se vienen dando desde hace años, que estalle un conflicto, que estallen determinados atentados terroristas, que se sigan peleando.
Entonces, el único que puede garantizar paz, pero no la paz del vencido, sino la paz impuesta a través de la justicia, es Jesucristo. No es un tema de quien cuente con más poder militar, es un tema que tiene que nacer de una conversión del corazón. Es esa paz que solamente puede traer Jesús. Les habla de las características del reinado, los exhorta a caminar en luz para estar aptos para ese reinado que se va a manifestar. Y ahora les dice sobre los pecados que impiden que ellos, que Judá, camine a la luz que los invita a caminar para ser aptos para estar en ese reinado. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, ¿no? Hay todo un sincretismo religioso de agoreros, adivinos, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata, de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Desde el punto de vista económico, fíjense, había plata, había oro, había muchos tesoros, había caballos, carros innumerables como poderío. Sin embargo, estaban en la oscuridad. Sin embargo, estaban llenas de costumbres traídas de Oriente. Hay todo un sincretismo religioso, indudablemente, en Israel, que siempre se está denunciando, agoreros, adivinos, aquellos que leen las estrellas, había diversos métodos de adivinación, y Dios siempre está recalcando y está recriminando esto al pueblo, porque el pueblo siempre fue en lo que falló, en tener ídolos que a veces eran del tamaño de una estatuilla de unos centímetros, pero se adoraban, se inclinaban ante esos ídolos y terminaban convirtiéndose en aquello que adoraban, porque uno termina convirtiéndose en aquello que adora, termina reflejando aquello a lo que uno le rinde pleitesía y adoración. Su tierra está llena de ídolos, todo lo que ocupa lugar, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, ¿no? Y decían, estos son tus dioses, estos son nuestros dioses que nos han salvado. Una historia que siempre se repitió. Los ídolos hoy día son otros, ¿verdad? El dinero, puede ser el tiempo para esto, la profesión, la familia, mis hijos pueden ser ídolos, cuando ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar, y no quiere decir descuidar a la familia, ni a los hijos, ni a la esposa, no. No quiere decir nada de eso, no se debe malentender. Pero hay muchos ídolos modernos, ¿verdad? Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones, ¿verdad? Le dice Isaías, ¿verdad? La tierra estaba llena de idolatría. En estas circunstancias, ellos no podían caminar a la luz que Dios demanda. Dios demanda que quitasen todos los ídolos y caminasen a su luz. Siempre que había ídolos en el medio, no había victoria, estaba mal espiritualmente, por más que hasta económicamente estuvieran bien. Yo me acuerdo de un pasaje que está en Reyes, donde había una gran prosperidad económica, si no me equivoco, bajo el reinado de Jeroboam II. La arqueología ha descubierto toda la prosperidad económica que hubo durante ese reinado, las construcciones que se hacían, el poderío que había en las obras de arquitectura. Sin embargo, era la peor vida espiritual, espiritualmente eran un desastre. O sea, necesariamente ni siquiera se condice la prosperidad económica con la condición espiritual de una nación. Ellos tenían muchos tesoros, pero estaban en la oscuridad espiritual, en la oscuridad más grande. Bueno, eso había entrado. Esto, ojo, que no era una declaración, uno puede decir, es una declaración anti-inmigrante. No está denigrando a los inmigrantes o a los extranjeros. Está hablando Dios no está en contra de las culturas y costumbres de otros pueblos, excepto donde esas costumbres o esa cultura honren y adoren a falsos dioses. Entonces, lo que está criticando es las costumbres paganas que se están introduciendo y mezclando con el culto al Dios verdadero, ¿no? Dice que la tierra está llena de plata y oro. Eso había cautivado el materialismo había cautivado la atención, ¿no?
no era una declaración en contra de las riquezas, indudablemente. Es una reprensión a los que aman y confían en las riquezas, a los que aman y confían en las riquezas y hacen de eso su ídolo. Bueno, ya vimos, hay varios pasajes en Isaías, como, sobre todo en la segunda parte de Isaías, como alguien talla un leño, con una parte hace un asado, con la otra hace un dios, y lo adora y le dice, tú eres mi Dios, pero con la otra parte hizo un asado y se calentó. Es bastante gracioso Isaías en ese sentido, ¿no? Hablando sobre la idolatría. Son obras que fabricaron con sus propias manos. Después dice, habla de una descripción del día del juicio, ¿verdad? Y habla de que métete en la peña, escóndete en el polvo, la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, la altivez del ojo del hombre será batida, ¿no? Entonces, habla que incluso dice, porque ese día que Dios va a juzgar, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido. Este día del Señor, que tiene algunas características diferentes, dependiendo de dónde lo veamos, si es en Nahum, si es acá, es un día de justicia, es un día de retribución donde Dios se va a manifestar. Y va a haber castigo para los soberbios y para los enaltecidos. Y utiliza algunas figuras, sobre todo los cedros del Líbano, que eran árboles imponentes, ¿verdad? Altos y erguidos, hace referencia a esa soberbia. Y sobre todo las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre las naves de Tarsis, que eran naves de un porte bastante importante, naves que navegaban grandes distancias. Tarsis no ha sido identificado aún, pero eran naves comerciantes, y sobre todas las pinturas preciadas. Entonces, son figuras las naves, los cedros del Líbano, estos árboles que son imponentes, de la soberbia, de la majestad también, pero va a haber un día donde Dios se manifieste y va a abatir toda soberbia, toda altivez. Es lo que quiere decir eso. Y por eso eso queda resumido o representado en la figura de los cedros, en la figura de las naves de Tarsis de gran calado. Entonces dice, y quitará totalmente los ídolos. Ese día de juicio de Dios será un día donde los ídolos serán quitados y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. No es un castigo de capricho, más que nada es para retribuir en justicia lo que ellos se merecen. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos los ídolos de plata. O sea que ese día va a ser un día de purificación de la idolatría, que tanto mal le hizo al pueblo, y que hoy día no es diferente. Y lo que nosotros vemos acá, que el día de Jehová de los ejércitos es un día de juicio. Dios va a juzgar buenos y a malos. El día va a venir, y cuando venga ese día, no solamente que se va a manifestar, se manifestó y se va a manifestar. Desearemos estar bien con Dios, ¿no? Como primer paso hacia ese desarrollo de una relación con Dios buena. Tenemos que estar en la luz, como dice Isaías. Fíjese que las torres altas eran parte de la defensa de una ciudad o nación, que él nombra acá, y las naves de Tarsis que nosotros nombramos, ¿no? La prosperidad económica, porque si las naves iban y venían, traían comercio. Nada es comparable ni digno de ocupar el lugar que Dios debe tener en nuestros corazones. Depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en otra cosa que no sea más que Dios es idolatría, es un falso orgullo. Confiar solo en Dios es la salida, ¿verdad? Es la salida. Después él dice algo interesante, porque él dice al final de todo el versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado, no? O sea,
se refiere a la mortalidad del ser humano. Las personas están muy limitadas, indudablemente, en comparación con Dios. No son confiables, ¿verdad? Son cortas de vista, son limitados su poder. A menudo confiamos nuestra vida y nuestro futuro más rápidamente a seres humanos mortales, en vez de confiar en el Dios que todo lo sabe. Y tenemos que tener cuidado también de no hacer de determinadas personas, de no colocar en el lugar de Dios a determinadas personas. Recordemos que solo Dios es completamente digno de alabanza y que nos ama con un amor eterno. Y también habla de esa falsa confianza, ¿verdad? Su aliento está en su nariz. O sea, el hombre es frágil, lo que les quiere decir él. No confíen en el hombre. ¿Cuántas veces? Y hay algo que Isaías lo va a decir en algunos pasajes, ustedes lean el libro de Isaías, y se quisieron apoyar en Egipto. ¿Y cuántas veces le dijo, los caballos de Egipto son hombres, son caballos, no dioses? Son caballos, no dioses, son carne, no dioses. El faraón de Egipto es un hombre, no es un dios. Él les decía muchas veces el mensaje de Dios porque algo que Dios condenaba en la escena internacional era las alianzas con otros pueblos extranjeros. Esa era otra forma de idolatría para estos profetas, como Isaías. ¿Por qué? Porque confiar en la fuerza militar de Egipto o en la fuerza militar de Babilonia o en la fuerza militar de Asiria era depositar la confianza y el corazón en todo eso, era decir, ellos me van a salvar y me le van a librar de esta situación. Era una manera de colocar, el lugar que le correspondía a Dios, colocar las alianzas extranjeras. Y por eso Dios las condena. Y en determinado momento Dios le dijo, Egipto para ustedes va a ser una caña que se va a quebrar y les va a atravesar la mano. Y así fue. ¿Cuántas veces Egipto lo dejó tirado a Judá? ¿Verdad? Una de ellas la menciona Jeremías, hace poco la estaba viendo, le quiso enviar ayuda. Cuando venía la ayuda, Nabucodonosor se fue, dejó de sitiar. Después no vino nada de esa ayuda, fue todo nada más que nada quepamento de ayuda. Volvió Nabucodonosor y destruyó toda la ciudad como Jeremías había profetizado en nombre de Dios. De manera que esas alianzas humanas nunca le resultaron bien a Judá y nunca tampoco nos van a resultar a nosotros bien esa confianza o el depositar esa confianza en algo que no sea Dios en nuestra vida. A veces pensamos que esa idolatría de Baal, de Ashera o de Aserá está muy lejos de nosotros. Los ídolos han cambiado bajo otras formas. Tal vez no es Baal, tal vez, como dijimos, es mi tiempo, es mi trabajo, es mi deporte favorito, es algo a lo que le dedico todas mis fuerzas y está ocupando el lugar que solo Dios debe ocupar en mi vida. Por eso ese llamado a caminar en luz y a sacar esos ídolos antes de que venga ese día de juicio y ellos se tengan que enfrentar al juicio de Dios. Mejor caminar a la luz de Dios ahora y ese día cuando venga ese día no tener que estar huyendo, preocupado por algo, porque ese día será un día terrible para aquel que está en oscuridad, pero será el día de bendición para el que está en luz. Y tiene esa doble faceta el día del Señor que se muestra en los profetas, día de castigo, de oscuridad, y como lo describen aún, ¿para quién? Para los que están andando mal, pero día de bendición y de luz para el que está haciendo las cosas bien. Solamente es un día que es como las dos caras de una misma moneda. Ese es el día de juicio del Señor. De manera que, hermanos, para no ser para ser conciso, para no ser largo, hay un reinado que se nos ofrece, un reinado del cual tenemos esperanza, que es el reinado de Jesucristo, un reinado de justicia verdadera y de paz verdadera que traerá bendición. Y para estar en ese reinado tenemos que caminar a la luz de Dios, tenemos que reflejar esa justicia y esa paz ya ahora anticipado de ese reinado
y tenemos que deshacernos de todos aquellos ídolos, cosas que son un pecado o un peso que nos asedia, como dice el libro de los Hebreos, y no nos deja correr esta carrera bien, para que cuando se manifieste el día del Señor sea un día de bendición para nosotros. Es que tampoco debe ser el estímulo que Dios me va a dar con un palo en la cabeza para caminar a su luz, sino debe ser reflejar ese reinado que algún día se manifestará en esta tierra. Que Dios los bendiga, que la palabra del Señor siga hablando en sus corazones y que esa paz y esa justicia la podamos reflejar ahora de eso que ha de venir, que es el reinado precioso y perfecto del Mesías sobre esta tierra. Dios los bendiga.